Como siempre, el curso de Romanos, martes 8 de octubre, clase 01. Eh, Bienvenido entonces a este curso dedicado al estudio del libro Romanos, una de las cartas más profundas y esenciales para la comprensión del Evangelio y sus implicaciones que vamos a ver a lo largo de este curso. Fíjense que a lo largo de los siglos, Romanos ha sido reconocida como una de las epístolas más influyentes del apóstol San Pablo y ha servido como una brújula teológica para la Iglesia. En el libro de Romanos, amados hermanos y estudiantes, encontramos una exposición clara y sistemática del Evangelio de Jesucristo, desde el estado pecaminoso de la humanidad hasta la gracia salvadora que proviene únicamente de Dios. Este libro de Romanos no solo nos muestra cómo podemos ser justificados por la fe, 1:16, 1:17, sino que también explora la santificación, la soberanía de Dios en la salvación y el papel de los creyentes en el mundo, 1:2, 1:1 y 1:2. Romanos ha sido crucial para figuras históricas como Agustín de Hipona, siglo III, Martín Lutero, siglo XVII, Juan Wesley, siglo XVIII, quienes experimentaron profundas conversiones y transformaciones a través de su mensaje. Vamos a ver a Agustín de Hipona. De la misma manera, este curso tiene el objetivo de profundizar nuestra comprensión del Evangelio, como decía al principio, invitándonos entonces no solo a conocer más a Dios, sino a vivir una vida renovada y comprometida con Él. El objetivo de aprendizaje de este curso es que al finalizar este estudio de hoy, los estudiantes serán capaces de comprender y analizar el saludo introductorio de Romanos 1:1 al 1:7, identificando los temas teológicos claves como el llamado de Pablo, la identidad de Cristo como Hijo de Dios y el propósito del Evangelio. Además, los estudiantes podrán aplicar estos conceptos en su contexto ministerial, reconociendo su propio llamamiento y su propia misión en la proclamación del Evangelio y explicando cómo estos versículos del 1 al 7 establecen la base para el resto de la epístola. Algunas recomendaciones que son importantes. Leer el texto bíblico sugerido, yo les dije que leyeran en lo posible toda la carta de Romanos, los 16 capítulos, pero pedí para esta clase el primer capítulo, el pasaje bíblico que corresponde a cada lección, que en este caso es del versículo 1 al 7, estudiar el texto de la lección, les mandé la lección, cada lección tiene un bosquejo con comentarios y notas que ayudarán al estudiante a entender mejor el pasaje bíblico, también debe leer las PPTs que nosotros subimos, contestar las lecciones, cada lección tiene preguntas y ejercicios que logran la participación del estudiante. Todas las respuestas se encuentran en el texto de la Biblia o de la lección misma para facilitar su continuidad. Están basadas en la versión Reina Valera, aunque podríamos usar otras versiones para comparar, como la Biblia de las Américas, que es la versión que yo ocupo bastante. Debe leer obligadamente las porciones bíblicas recomendadas en cada clase. Anotar todas, pero todas las preguntas que surjan de su lectura y del desarrollo de las lecciones. Algunos puntos importantes ya para entrar a modo de introducción. De las 21 cartas del Nuevo Testamento, tenemos la certeza de que Pablo escribió 13 de ellas. Estas cartas nos proporcionan un conocimiento profundo acerca de la fe y la vida de las iglesias en sus primeros años de existencia. Hay una diferencia indiscutible entre la carta a los romanos de Pablo y otra cualquiera de sus cartas. El que haya leído antes, digamos, las cartas a los Corintios, notará la diferencia inmediata tanto de ambiente como de método que usa el apóstol San Pablo. Aquí Pablo usa mucho el método griego, la diatriba o las preguntas retóricas. Él se antepone a la pregunta que le iban a hacer los romanos y da la respuesta. Cuando ahí en Romanos capítulo 9 dice,
¿Hay injusticia en Dios? Y Pablo responde sobre sí mismo, de ninguna manera. Esa es una diatriba, es un lenguaje que usaban mucho los griegos. Fíjese que una parte considerable de ella es debida a un hecho básico. Cuando Pablo escribió Romanos, se estaba dirigiendo a una iglesia en cuya fundación no había tenido arte ni parte y con la que no había tenido contacto personal. De hecho, Pablo tiene el deseo de ir a Roma, ahí en el capítulo 16, pero vamos a ver más adelante que su intención primaria era que Roma fuera, la iglesia de Roma fuera un puente para llegar a España, como dice el capítulo 15 de Romanos. Esto implica por qué en Romanos hay tan pocas de las alusiones a los problemas prácticos que abundan en las otras cartas. Vemos en Primera de Corintios, ¿cierto?, que es una carta donde trata temas de la vida matrimonial, temas de sobre los dones espirituales, el desorden espiritual que había, esta lucha entre la carne y el espíritu que hay ahí en la carnalidad que había en Primera de Corintios. Sin embargo, Romanos toca temas netamente doctrinales del Evangelio de Cristo. Para decirlo de otra manera, Romanos es la que más se parece a un tratado teológico. De hecho, se dice que en la teología sistemática de Pablo es el libro de Romanos. Fíjese, en casi todas las otras cartas Pablo está saliendo al paso de algún problema inmediato, de alguna situación apremiante, de algún error extendido, de algún peligro amenazador que se cernían sobre las iglesias a la que estaba escribiendo. Romanos, sin embargo, amados estudiantes, es la que se acerca más a una exposición sistemática de la posición teológica del mismo Pablo, independientemente de cualquier conjunto de circunstancias inmediatas. Como dijo, espérame un segundo, como dijo don Martin Dibelius, teólogo alemán del siglo XIX, dice respecto a Romano, es la menos condicionada por la situación momentánea de todas las cartas de Roma, de Pablo. Ya le dijimos, todas las otras cartas están dirigidas por un problema en particular, por algún pecado, por alguna situación social, pero en Romanos no, es el Evangelio mismo. Por eso que decimos que Romanos es la columna vertebral del Evangelio. Algunos comentarios de eruditos sobre la carta. Tenemos a John Knox. Ha dicho que Romanos es el libro teológico más importante que jamás se haya escrito. Martín Lutero decía: la epístola a los romanos es el libro principal del Nuevo Testamento y el más puro evangelio, tan valioso que un cristiano no solo debiera saber de memoria cada palabra, sino que también debiera llevarlo consigo como el pan cotidiano de su alma. Juan Calvino decía: confieso en verdad que, aunque considerando mi trabajo fructuoso, desde su comienzo he sido retenido por esta consideración y temor, el ser acusado de temerario al poner mi mano en esta obra después de haberlo hecho tan admirables obreros. Él decía que no era digno de escribir algo de Romano porque ya otros habían escrito algo. Hay sobre esta epístola, dice Calvino, muchos comentarios antiguos y modernos, y ciertamente no hubieran podido emplear mejor su tiempo, dice, pues cualquiera podrá comprender de ella que ella es como la puerta de acceso a la comprensión de toda la escritura. Amados hermanos, sin lugar a duda, cuando uno se pone a estudiar esta carta, se enfrenta con uno de los documentos más importantes de la producción literaria humana divina. ¿Por qué es tan valioso Romanos? Si usted se pregunta, que el hermano Alejandro, lo único que dice que Romanos es la carta más importante del Evangelio, perdón, de toda la Biblia. Porque de todas las cartas de Pablo, Romanos es la que contiene la explicación más larga y más completa y más grandiosa y más maravillosa del Evangelio y de cómo vivirlo. John Stott, otro comentarista, dice: la epístola a los romanos es el manifiesto más completo y coherente del Evangelio que se encuentra en el Nuevo Testamento. En ella el apóstol Pablo expone
todo el consejo de Dios, el pecado y la perdición del hombre, la muerte de Cristo para salvarlo, la fe en Cristo como único requisito para ser aceptado por Dios, la obra del Espíritu Santo para el crecimiento en santidad, el lugar de Israel en el propósito de Dios y las implicaciones éticas del Evangelio. San Agustín de Hipona, ¿qué dice este caballero, siglo III? Tuvo una profunda relación con la epístola a los romanos, que influyó considerablemente en su teología. Él era un mundano, hijo de un obispo. El episodio de Tolle Legue, el impacto de este evento en Agustín estaba angustiado por su lucha interior entre su vida pasada de placeres y su deseo de seguir a Cristo. Tras escuchar esas palabras de un niño, tomó una Biblia que estaba cerca, la abrió al azar y sus ojos cayeron sobre el pasaje de Romanos 13, versículo 13 y 14. En ese tiempo no habían versículos ni capítulos, pero el Espíritu Santo lo llevó a esa sección, a ese pergamino, ¿cierto?, de Romanos, esa carta que estaba escrita, y lee estos dos versículos. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y esto causó en Agustín, ¡wow!, un tremendo impacto en su vida. Agustín narra entonces que en un momento de profunda crisis espiritual, mientras se encontraba en el jardín de una casa allá en Milán, escuchó la voz de un niño que repetía en latín las palabras tolle lege, que significa toma y lee. Eso significa tolle lele. Es muy conocido esta frase, por si acaso. Aunque no estaba seguro si era parte de una canción infantil, interpretó este mensaje como un llamado divino. Dios a veces ocupa las cosas más que para nosotros parecen insignificantes, como el canto de un niño, para convencernos de que debemos acercarnos a Dios. Recuerden, Osías, en el Antiguo Testamento, nos habla sobre esto, el capítulo 34 de Segunda de Crónicas. ¿Y qué hay de Martín Lutero? La vida de Martín Lutero es una lucha espiritual constante. Martín Lutero encontró en Romanos 1:17 un versículo clave para su comprensión del Evangelio y en las últimas instancias para el inicio de la Reforma Protestante. Este versículo fue central en su teología de la justificación por la fe. Y el texto dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero escribe, por fin, dice Lutero, Dios tuvo piedad de mí, y entonces comencé a comprender que la justicia de Dios es aquella por la cual el justo vive por un don de Dios, es decir, por la fe. Lutero dice, aquí sentí que había nacido de nuevo y que había entrado en el paraíso por puertas abiertas de par en par. La comprensión de Lutero de este versículo cambió radicalmente en lo que se conoce como su experiencia de la torre. Mientras estudiaba Romanos, especialmente el 1:17, Lutero tuvo una revelación transformadora. Se dio cuenta de que la justicia de Dios, amados hermanos, la justicia de Dios no se refiere a la justicia punitiva. Cuando el juez le dice, sentenciado, usted se va a la cárcel, sino a la justicia que Dios otorga por medio de la fe. Esta justicia no es algo que el ser humano alcanza por sus propios méritos o buenas obras, sino un regalo de Dios que se recibe a través de la fe en Jesucristo y en nada más. Y en nada más.
A partir de esta revelación, Lutero desarrolló la doctrina de la justificación por la fe, por la sola fe. Y ahí comienzan las 5 solas. Sola fide, sola escritura, sola gracia, solo Christus, soli Deo gloria, es decir, solo a Dios la gloria. Origen de la iglesia en Roma. Bueno, eh, la fundación de la iglesia en Roma no es explícitamente narrada en el Nuevo Testamento, pero se puede deducir a partir de varios textos y evidencias históricas. Si leemos nosotros Hechos capítulo 2, versículos 8 al 11, podemos desprender lo siguiente. Dice, en Frigia y Ponfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Los orígenes de la iglesia de Roma no están documentados de manera explícita en el Nuevo Testamento, amados hermanos. Tenemos que encontrar un versículo como Filipenses, cuando Pablo escribe a Filipenses, se narra claramente en el libro de los Hechos cómo nace la iglesia, ahí en el capítulo 16 de los Hechos, cómo nace la iglesia allá en Filipo. Pero de Romanos no hay nada claro. Solo se desprende que cuando se habla el Evangelio, hay el derramamiento del Espíritu Santo y los hermanos que estaban ahí comienzan a hablar en otros lenguajes, ¿cierto? La Biblia dice en otras lenguas, pero es otros lenguajes, ¿cierto? Se desprende que de ahí se fueron a Roma porque empezó una persecución, ¿ok? Por lo tanto, es probable que algunos de estos judíos convertidos ahí en Jerusalén regresaran a Roma y compartieran las buenas nuevas de Jesús, estableciendo así las primeras comunidades cristianas en Roma. Además, en Romanos capítulo 16, como para darle más énfasis al origen o a lo que estamos diciendo, Pablo dice lo siguiente, saludad a Priscila y a Aquilas, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Qué interesante lo que dice Pablo aquí en el capítulo 16. Pablo saluda a varios creyentes en Roma, lo que indica que ya existía una comunidad cristiana establecida cuando él escribió esta carta, reflejando la importancia de las relaciones personales en el crecimiento de la iglesia. Podríamos decir un poquito más sobre el desarrollo de la comunidad cristiana. Creo que lo tengo acá, si no, aquí está, exactamente. Hechos 11 nos dice lo siguiente, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Dos cosas de este texto. Fue un proceso orgánico influenciado por la obra de los apóstoles y también, a pesar de los desafíos y persecuciones, la iglesia logró establecerse como una comunidad vibrante y teológicamente rica. La comunidad cristiana en Roma se desarrolló rápidamente gracias a la conversión de judíos y gentiles, como relata este texto bíblico. Se menciona como algunos de los que fueron esparcidos tras la persecución en Jerusalén llevaron el mensaje a los griegos en Antioquía, en Roma. Estos nuevos creyentes probablemente, dicen los historiadores, llevaron el evangelio de vuelta a Roma, contribuyendo a la expansión del cristianismo en esa tremenda ciudad como era Roma. Las sinagogas en Roma también jugaron un papel importante, proporcionando entonces espacios para que los primeros cristianos se reunieran y adoraran, a menudo mezclándose con la comunidad judía. La fundación de la iglesia de Roma fue un proceso orgánico, como yo decía acá, influenciado por la obra de los apóstoles
el contexto cultural y religioso de la época y la interacción entre judíos y gentiles. La historia de la Iglesia de Roma nos recuerda, amados hermanos, pongan atención, la importancia de la unidad en la diversidad y el poder transformador del Evangelio en medio de la adversidad. Cuando la Iglesia es más atacada y perseguida, es cuando más el Evangelio se transforma y se empodera el Evangelio y la Iglesia crece. Qué increíble, ¿eh? Veamos la historia de la Iglesia, siglo segundo, siglo tercero, la Iglesia perseguida, crece, pero como la masa, con levadura, empieza a crecer la Iglesia. Pero cuando la Iglesia queda en la pasividad después del siglo cuarto, cuando ya el cristianismo pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano, ahí en el siglo cuarto, cuando Constantino declara al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, la Iglesia empieza a decaer en la moralidad y en otras cosas. Del siglo V hasta el siglo XVII, cuando llega la Reforma Protestante, se le llama el periodo oscurantismo. Por lo tanto, amados hermanos, aprendemos de la Iglesia de Roma que cuando somos perseguidos, y gloria a Dios, porque aquí en Chile al menos yo puedo pararme en la plaza, ¿o no, Pastor Israel? Pararme en la casa, ¿sí? Perdón, con un megáfono, con un Sí, parlante, me paro aquí en mi departamento y empiezo a gritar, el Señor toca los corazones, o empiezo a predicar el Evangelio y nadie me va a decir nada. A lo más me van a decir, bájale el parlante, bájale el sonido. A lo más me van a decir por ruidos molestos. Pero no va a venir ningún carabinero, ninguna policía y me va a llevar detenido. Sin embargo, en otros países, no sé cuál es la realidad en Latinoamérica, pero me parece que hay libertad de culto. No, no así en Cuba, me contaba la hermana Mandeli, que es complicado en Cuba. Ni hablar en Venezuela, parece que también hay un poquito de persecución. El tema del libro. Bueno, primero hay un par de temas. Vamos solamente a mencionar someramente eh, los temas, el desarrollo de los temas, pero vamos a profundizar en la medida que vamos haciendo este estudio exegético de cada uno de los pasajes. ¿Cuál es el primer tema que aparece en el libro romano? La justificación por la fe. Pablo enseña que todos los seres humanos, usted y yo, tanto judíos como gentiles, están bajo el poder del pecado y no pueden alcanzar la justicia por sus propios méritos o mediante la obediencia a la ley. Es lo que nos dice del versículo 18 del capítulo 1 al versículo 20 del capítulo número 3. Una sección que usted tiene la obligación de leerla. Hermano, si usted quiere aprender por qué el ser humano está en un estado moral, perdón, en un estado espiritual esclavizado del pecado, tiene que leerse desde el 1.18 hasta el 3.20. Obligado tiene que leerlo. Se lo suplico, por favor, léalo. Por lo tanto, ¿qué es la justificación? ¿Qué significa ser declarado justo delante de Dios? Antes usted era culpable, y la justificación por la fe que Pablo habla ahí en el 1.16 y el 1.17, que fue lo que impactó a Lutero, significa que es un regalo que Dios otorga únicamente por fe en Jesucristo. Y esto se expresa de manera concisa en Romanos 1.17 cuando Pablo dice, más el justo por la fe vivirá. Esta justicia no es algo que se gana, sino que se recibe por medio de la fe en Cristo. Usted no gana la justicia de Dios yendo todos los domingos a la iglesia. Usted no gana la justicia de Dios leyendo la Biblia todos los días. Usted no gana la justicia de Dios predicando el Evangelio, diezmando, ofrendando. No. Esos son elementos o actos que nosotros debemos hacer por obediencia a Dios cuando ya hemos sido justificados, porque la justificación significa que a usted Dios lo declara inocente. ¿Qué significa esto? Que usted era culpable delante de Dios por sus pecados. Sus pecados fueron perdonados en Cristo cuando usted le abrió su corazón a Jesús,
y es justificado, es decir, es declarado inocente. Este es un término legal que se usaba en el Imperio Romano. El juez dictaba sentencia y era culpable, pero si el juez dictaba la sentencia de que usted era inocente, se borraban todos desde su nacimiento, todas sus fechorías. A nivel espiritual, Dios a usted lo declara justo, inocente, cuando usted levantó la mano en una campaña evangelística o en su casa o donde usted recibió al Señor. Dios a usted lo declaró inocente, hermano, hermana, lo declaró inocente. Es decir, usted frente a Dios no tiene ningún pecado desde su nacimiento hasta cuando se muera. Pero hermano Alejandro, ¿y qué pasa con el pecado que voy a cometer mañana? Ya Dios lo perdonó, ya lo Dios lo justificó. ¿Y qué pasa con el pecado que voy a cometer en un año más? Ya Dios lo justificó, ya Dios lo perdonó. Amén. Vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que es la justificación por la fe cuando lleguemos al versículo 17 de el primer capítulo. Otro tema importante, la universalidad del pecado que vemos nosotros y la necesidad de la gracia. Pablo comienza explicando cómo toda la humanidad, de pe a pa, ha caído en el pecado. Ya les dije, de Romanos 1:18 al 1:32 habla de la raza caída. Pero luego, y dice, ¿cómo la ley judía no puede salvar a nadie? Porque todos han pecado, nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. La salvación y la justicia que Dios otorga está disponible para todos, judíos y gentiles, independientemente de su trasfondo religioso o cultural, y solo se puede recibir mediante la fe en Cristo, como dice Romanos 3:28. Vamos a entrar, cuando lleguemos al capítulo 3 de Romanos, a hablar de la universalidad del pecado y la necesidad de la gracia. Es decir, que nadie se puede salvar solo. El Evangelio es monergista. Pues vamos a hablar sobre esos términos. Otro tema que habla Romano es el papel de la ley. Aunque la ley mosaica es santa y justa, como dice Romanos capítulo 7, su función es revelar el pecado, no ofrecer salvación. La ley muestra la incapacidad humana para cumplir los estándares de Dios y por lo tanto enfatiza la necesidad de la gracia. Pablo, el apóstol Pablo, subraya que la justificación no se basa en la observancia de la ley. ¿Escuchó bien? Pablo subraya que la justificación, el que usted sea declarado inocente, el que usted haya sido perdonado, pasado, presente y futuro, no se basa en la observancia, en la obediencia de la ley, sino exclusivamente en la fe en Cristo, quien cumplió la ley en su totalidad y la cumplió por usted. Vamos a ver sobre el papel de la ley cuando lleguemos al capítulo 7 de Romanos. Otro tema que toma Pablo, la gracia y la nueva vida en Cristo. Pablo describe cómo usted y yo, creyentes, que han sido justificados por la fe, viven una nueva vida en Cristo, libres del dominio del pecado y capacitados para vivir en el Espíritu. ¿Y por qué no hemos cambiado? El Espíritu Santo capacita a los creyentes para vivir de manera justa y vencer las obras de la carne. ¿Y por qué seguimos pecando? Pregunta que vamos a contestar cuando lleguemos al capítulo 6, 7 y 8 de Romanos. El plan soberano de Dios, también otro tema que toca la carta de Romanos. En los capítulos 9 al 11, Pablo aborda el tema del pueblo de Israel y la soberanía de Dios. El plan de la salvación, un tema escatológico. La escatología es el estudio de los hechos futuros. Y Pablo explica en estos capítulos 9, 10 y 11 cómo el rechazo de Israel a Cristo permitió a usted y a mí como gentiles que fuéramos incluidos, injertados
en las promesas de salvación, pero también asegura que Dios aún tiene un plan para la restauración de Israel siempre y cuando Israel se convierta a Cristo. Amados hermanos, no hay dos formas de ser salvos. Hay una sola forma que la Biblia a mí menciona de cómo ser salvo. Dios tiene una sola novia, no tiene dos. ¿Debemos orar y amar a Israel? Sí, pero también debemos amar y orar por Palestina. Debemos orar y amar por los hermanos que están ahí en toda la franja de Gaza. Me desvío un poquito del tema. Israel, si no se convierte a Cristo, no sé si pueda ser salvo. Pero bueno, cuando lleguemos al capítulo del 9 al 11, vamos a ver en detalle el plan soberano de Dios para Israel. Me pasé, espera un segundo. Ah, ahora sí. Hablamos del papel de la ley, el plan soberano, la vida cristiana. Me falta la vida cristiana, a ver. Bueno, aquí venía otra cosita, que era, aquí lo tengo anotado, la vida cristiana práctica. Aquí me faltó escribir la vida práctica, aquí, por si acaso. Así que le ofrezco la disculpa, pero lo voy a desarrollar esta idea. Los capítulos finales del 2 al 16 presentan cómo la doctrina de la justificación por la fe, tratada en el 1, 16 y 17, transforma la vida cotidiana. Pablo insta a los creyentes en Roma y a usted y a mí a vivir de manera ética y amorosa, ofreciendo sus cuerpos como sacrificios vivos a Dios, en armonía unos con otros y renovando nuestra manera de pensar. Romanos 12, 1 y 2. Si yo renuevo mi manera de pensar, si yo dejo entrar a mi noxi, aquí en mi mente, dejo entrar principios bíblicos, leo constantemente la escritura, dice Pablo ahí del capítulo 2 al 16, mis acciones van a ser distintas, van a ser acciones piadosas, porque somos lo que pensamos. Si usted piensa correctamente en base a las escrituras, sus acciones, dice Pablo en los capítulos 12 al 16, van a ser acciones correctas. Vamos a llegar a esa sección. El libro de Romanos, para terminar esta lámina, el libro de Romanos gira en torno a la justificación por la fe y la revelación de la justicia de Dios, amados hermanos, a través de Jesús. Pablo argumenta que la salvación es un regalo de la gracia accesible para todos, para todos. Pero hay una corriente teológica que dice que Cristo, que el Evangelio es para un grupo determinado nomás, que eso es del determinismo. Lo vamos a ver en su oportunidad. Pero el Evangelio es accesible para todos los que creen y que transforma tanto la relación de los seres humanos con Dios, como dice el Romanos capítulo 5, hay una relación de los seres humanos con Dios como su vida diaria. Este mensaje de salvación revelado por la fe por la fe sola, presenta cómo el poder del Evangelio, que trae vida y restauración a todos los que creen, judíos y gentiles, es por igual. Para todos es igual. El mismo trato para todos, judíos y gentiles. Y aquí ya, amados hermanos, comenzamos, pero ¿cómo vamos con el tiempo? Nos queda todavía. Exégesis del libro de Romanos. Estudio verso por verso. Ya hablamos de la parte introductoria y vamos ahora ya a comenzar en materia fresca. Esperemos que alcancemos a ver los 7 primeros versículos. El primer versículo, Romanos 1:1, está aquí. Se supone que ustedes lo tienen en PDF, lo recibieron. No es necesario que lo impriman, pueden tenerlo en su celular y van con su cuaderno, ¿cierto?, anotando lo que vamos hablando acá.
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios. La palabra Pablo se identifica con su nombre, Pablo. Su nombre es un nombre gentil, es un nombre latino, que simboliza su misión universal, predicando tanto a judíos como a gentiles. Eso en el fondo podemos decir de la palabra Pablo. ¿Qué hay de la expresión siervo de Jesucristo? Bueno, siervo, esta palabra siervo en el griego es doulos, significa esclavo o siervo. Aquí Pablo se somete por completo a Jesucristo. El término implica una entrega total, absoluta y una obediencia irrestricta a Cristo, como un esclavo tiene, como un esclavo tiene con su amo. Para los estudiantes, ustedes, amados hermanos, la entrega total de Pablo a Cristo sirve de modelo de dedicación y sumisión a Dios, enfatizando el papel del servicio en el ministerio. Si usted tiene un ministerio como siervo, como sierva, como predicador, como maestro, cualquier servicio que usted tenga en la obra, usted es un doulos, un esclavo de Cristo. Y como diría un buen pentecostal que soy, ¿cuántos dicen amén? Luego tenemos la frase, porque sí, soy un pentecostal reformado por si acaso, llamado a ser apóstol. La otra parte que está aquí, llamado a ser apóstol. Bueno, aquí la palabra llamado es en el griego kletos. Esta palabra es la palabra kletos. Tengo mi diccionario aquí en mi escritorio, así que con seguridad le digo que es la palabra kletos, que significa llamado. Ah, qué curioso, ¿cierto? Kletos es la palabra llamado en español. Aquí Pablo subraya que su vocación como apóstol no es autoimpuesta. A él no se le ocurrió camino a Damasco, capítulo 9 de los Hechos, y dijo, oh, me caí del caballo, oh, voy a prender una antorcha para que aparezca Jesucristo. No, la vocación como apóstol no es autoimpuesta, sino un llamamiento divino. Este llamamiento es una prerrogativa divina, como lo que podemos también hablar de Jeremías en el capítulo 1, en los primeros versículos, habla de este llamado también que recibió Jeremías. Es un llamado divino. Esta frase resalta la importancia de reconocer que el ministerio suyo y mío y de todos los que estamos acá, de todos, es un llamado de Dios, no algo que uno elige para sí mismo. Yo no elegí ser maestro, usted no eligió ser pastor, usted no eligió ser diaconisa o diácono o evangelista, no, fue Dios que lo llamó, tal como Pablo dice, llamado a ser apóstol. Luego, la última frase del primer versículo es apartado para el Evangelio de Dios. Jeremías 1.5 dice, que era lo que tenía que leer, dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, esto nos dice, nos ratifica que es Dios que estando en el vientre ya nos conocía y antes que nos naciéramos usted y yo ya nos había santificado. Santificado, esta palabra significa apartado. Es decir, ya Dios apartó a Pablo, apartó a Jeremías, lo apartó a usted, me Amén. apartó a mí para ser profeta de las naciones o para ser profeta en su iglesia, para ser un apóstol, perdón, apóstol no, disculpen, me confundo con tantos apóstoles que hay pululando, para ser siervo, para ser un maestro, para brindar un servicio en la obra. El mismo mensaje de Gálatas, acá capítulo, me pasé, capítulo 1, versículo 15 y 16, apartado para el Evangelio. Del griego apartado, del griego
aporimeneos significa separado o apartado. ¿Qué coincidencia? Aporimenenos es el griego ahí, separado o apartado. Este verbo, apartado, indica una acción pasada con efectos duraderos eternos. Es decir, Dios a usted lo apartó en el pasado y ese efecto es hasta cuando Cristo venga. ¡Ay, aleluya! ¿O no? Amén. Usted siempre va a ser apartado. Pero, hermano Alejandro, ¿y Amén. qué pasa con el hijo pródigo? El hijo pródigo volvió, porque era un aporimeneos, un apartado, porque fue elegido, apartado, separado, pero el efecto es una acción pasada, pero con efectos duraderos hasta Cristo. Ese es el verbo, subrayando que Dios mismo lo ha apartado para una misión específica. En este caso, predicar el Evangelio, como dice Gálatas 1:15, que él fue apartado para predicar el Evangelio. ¿Ya? Este verbo muestra a usted como estudiante la importancia de ser conscientes de que el ministerio suyo y el mío requiere estar apartados para Dios, dedicando la vida a su propósito. Amén. Amén. Jeremías Amén. 1:5, Dios llama y aparta a sus siervos. Gálatas 1:15-16, Pablo habla de ser apartado para el Evangelio. Qué maravilloso. Solo en este primer versículo hay una verdad tremenda, una verdad teológica tremenda, amados. Yo me veo reflejado aquí en este primer versículo. Vamos al segundo, si alcanzamos. Sí, quedan 7 minutos. Versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Vamos a analizar un poquito esto. Prometido antes, Génesis 3:15, que es el protoevangelio. Protoevangelio. En teología se habla del proto, es decir, antes, el protoevangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amados hermanos, el Evangelio comienza en Génesis 3:15, no comienza en Hechos capítulo 1, versículo 8. Ah, ¿cómo es eso, hermano Alejandro? Sí, el Evangelio de Cristo comienza en Génesis 3:15, que es el protoevangelio. Desde ahí comienza esta promesa de salvación. Cuando, cuando Moisés escribe este texto, se entiende que Moisés escribió el Pentateuco, el primer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y escribe este versículo, y pondré enemistad entre ti, hablándole a la serpiente y la mujer, y entre tu simiente, simiente aquí en el hebreo es esperma, de ahí viene obviamente el esperma, no voy a entrar en detalle, y entre tu simiente y la esperma y la simiente suya, esta, es decir, la simiente, la herencia, la genealogía en el fondo de la mujer, te herirá en la cabeza, es decir, no la vas a vencer. Y tú le dices a la serpiente, solo alcanzarás a herirla en el calcañar, en el talón, atrás del talón del pie. Esta es una promesa de redención. De aquí comienza el Evangelio, amados hermanos. Y está prometido antes, como dice Pablo, por sus profetas en las Escrituras. ¿Ve? Entonces ahí habla del protoevangelio. La palabra prometido antes, del griego promegenilato, el verbo prometido, este verbo, es aoristo medio indicativo, lo que indica que Dios mismo prometió de antemano, Génesis 3:15. Refleja la continuidad del plan redentor de Dios, iniciando este plan de redención en el Antiguo Testamento y su cumplimiento
se da en Cristo. Este versículo, esta parte prometido antes, subraya la importancia de entender la unidad de las Escrituras, mostrando que el Evangelio no es algo nuevo, Hechos 1:8 en adelante, sino que es el cumplimiento de las promesas de Dios desde Génesis 3:15 en adelante. ¿Se entendió? ¿Y cómo Dios los promete? La siguiente promesa, la siguiente parte. Que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. Es la segunda parte. Aquí, ¿ya? Bueno, la palabra griega acá por sus profetas es la palabra propetais en el griego, se refiere a los profetas del Antiguo Testamento que anunciaron la venida de Cristo. Isaías, no tenemos para qué hablar, Isaías 53. Isaías 53, amados hermanos, es uno de los pasajes o uno de los capítulos más conocidos y profundos del Antiguo Testamento. Y se refiere a la figura del siervo sufriente. ¿Se acuerdan? Y este capítulo 53 es fundamental en la comprensión de la misión de Jesús y el significado de su sufrimiento. Aquí tenemos una interpretación de lo que, a mi parecer, significa Isaías 53. El libro de Isaías fue escrito durante un periodo de crisis en Israel, lo sabemos, en un contexto de inestabilidad política, espiritual, ¿cierto? Social, estaba la escoba ahí en Israel. Y el profeta Isaías dirige sus mensajes tanto a Judá como a Israel. Recuerde que el reino estaba dividido en dos, Judá en el sur y Israel en el norte, advirtiendo sobre el juicio inminente, pero también proclamando esperanza y restauración a través del Mesías. ¿Qué Mesías? El que él relata en el capítulo 53 y dice en el versículo 1 al 3 del capítulo 53, el siervo no reconocido. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías. Este verso inicia una pregunta retórica que resalta el escepticismo que rodeaba al siervo. A pesar de su grandeza, será despreciado y rechazado por muchos, dice Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres. Otra frase de Isaías 53. El siervo es presentado como alguien que no cumple con las expectativas humanas de poder y éxito. Su apariencia no es impresionante, lo que lo lleva a ser menospreciado. Esto anticipa el rechazo que Jesús enfrentó en su ministerio, entendiendo que los israelitas, los judíos del tiempo de Jesús, querían un Mesías que los liberara de la esclavitud o del yugo de los romanos. Ellos buscaban un libertador político, pero lo que vino Jesús es a establecer la libertad de sus conciencias, la libertad del pecado, a establecer el reino en medio de su pueblo, pero no lo escucharon. Y el sufrimiento del siervo, el capítulo, los versos 4 al 6 de Isaías 53, como para hablar un poquito de esta frase, por sus profetas en la Santa Escritura, fue prometido el Evangelio. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dice la primera parte del versículo 4 de Isaías 53. Este pasaje indica que el sufrimiento del siervo, es decir, Cristo en el Nuevo Testamento, tiene un propósito redentor. Él, Cristo, no solo sufre por sí mismo, sino que carga por el sufrimiento de otros. Y la frase, por sus llagas fuimos nosotros curados, que lo predicamos en la calle, Pastor Israel, este verso es fundamental en la teología cristiana, ya que muestra cómo el sufrimiento de Cristo trae sanidad espiritual y eventualmente sanidad física. Se establece un paralelo entre el sufrimiento del siervo y la salvación de quien oye a este siervo. Y voy a llegar hasta aquí con este análisis exegético del Isaías 53. Es preciosísimo. Si quieren, se los mando. Se lo voy a mandar ahí al grupo. Una exégesis que hice de Isaías 53 que tengo anotado aquí en mi cuaderno, en mi nota de estudio. Wow.
¿Qué implicaciones teológicas tiene este Isaías 53? Es preciosísimo, se los voy a mandar mejor. ¿Ya? Y yo creo que son las 9. Hasta aquí vamos a llegar, alcanzamos a ver 2 versículos y toda la introducción, y les dije, vamos a pasar como 40 años viendo el Romanos, eh, así que eso, bien. Pero tengo algo que quiero que veamos. No se me vayan, no se me vayan, ¿cierto? Déjenme compartir porque pensaba que iba a terminar, pues, pero no pasó nada, pues, espérense. Ya, aquí está. No se me vayan. Pregunta de cierre. Versículo 1 y 2 solamente vamos a ver, ¿ya? El que quiera contestar, desconecte su micrófono y me da su respuesta. ¿Qué significa que Pablo se autodenomine siervo de Jesucristo en Romanos 1:1? Primera pregunta. ¿Y cómo esta declaración influye en nuestra comprensión del llamado cristiano al ministerio? Alternativa A. Pablo se llama siervo porque estaba al servicio de los judíos en su ministerio misionero. B. Ser siervo de Jesucristo implica que Pablo estaba completamente dedicado a Cristo, entregando su vida para cumplir la voluntad de Dios. Y C. El término siervo aquí significa que Pablo quería señalar su estatuto, su estatus bajo la ley romana. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién se atreve por un punto para la prueba? No, eso no hay que ver. Hermano Alejandro, ve. La B. ¿La B? La B, sí. Ya, La B, profe. perfecto, así es. Ahí está, ¿ves? Respuesta correcta, la B. Muy El bien. término siervo en griego, ¿cuál es? Doulos. Perfecto. ¿Qué significa Doulos. esclavo o siervo? Esclavo. Y Pablo, Esclavo. exactamente, exactamente. Y Pablo se Esclavo. identifica como un siervo de Cristo para indicar su total y absoluta sumisión y devoción a la obra de su Señor. Amén. En este contexto de esta pregunta, ser siervo de Jesucristo implica que Pablo no es dueño de su propia vida, ni usted de la suya, ni yo de la mía, sino que está completamente o estamos completamente al servicio de Cristo. ¿Cómo eso, hermano Alejandro? Sí, po, Amén. usted es un embajador de Cristo, usted es una atalaya de Cristo. Pero ¿y Amén. qué? Mis redes sociales, también sus redes sociales deben ser para la extensión del Evangelio. Amén. Aleluya, aleluya. Esta identidad es clave para entender el llamado cristiano al ministerio. Aquellos llamados por Dios no viven para sí mismos, hermanos amados. Ustedes no viven para sí mismos, sino que se dedican plenamente a los propósitos de Cristo. El ministerio, por lo tanto, su ministerio como, iba a decir apóstol de nuevo, como pastor, como siervo, como sierva, como maestro, como maestra de escuela dominical, como lo que sea, como a lo que Dios Como le haya esclavo. dado. Como esclavo. Como esclavo, no es una tarea opcional o temporal. Recuerden que la temporalidad es que lo llamó desde el vientre de su madre ¿hasta cuándo? Amén. Hasta cuando venga Cristo. Entonces implica una vida de entrega total a la voluntad soberana de Dios. Aleluya. Pero hermano Alejandro, ¿viviré situaciones complicadas? Claro que sí, claro que sí. Podríamos estar toda la noche hablando de sus aguijones, yo de los míos y usted de los suyos. Pero somos esclavos de Cristo. Segunda pregunta, ¿cómo entiendes el concepto de ser apartado para el Evangelio de Dios? Romanos 1:1. ¿Qué implicaciones tiene para el ministerio cristiano hoy? ¿Cuál es la respuesta? Uno nomás. La B, hermano Alejandro. La A. La B sigue siendo la B. Sí. Ser apartado. Habló, levantó la mano el hermano Daniel Pérez. Hermano Daniel, ¿está de acuerdo usted también? Sí, hermano. La B. Ya. También. Ya, gracias, hermano Soberanía de Daniel. Dios. Sí, él fue el único que levantó la mano, los demás. No, sí, está bien, está bien, está bien. La respuesta entonces es ser apartado. Ahí está la respuesta. Ser apartados es una elección exclusiva de Dios.
que destina a una persona a una misión específica de predicación y servicio. Recuerden que el verbo es aporimeneos, que significa separado o apartado. Y Pablo fue apartado de su conversión y llamado para predicar el Evangelio tal y cual usted lo hace. Esto nos desafía a usted y a mí. Lo desafía a los líderes y servidores cristianos a vivir una vida consagrada, una vida consagrada, una vida consagrada, una vida consagrada. Hermano Alejandro, tengo que consagrar mis redes sociales. Sí, usted tiene que consagrar sus redes sociales para Cristo. Hermano Alejandro, Amén. tengo que consagrar mi matrimonio. Sí, tiene que consagrar su matrimonio. Hermano Alejandro, tengo que Amén. conservar mis amistades para Cristo. Sí, tiene que consagrar sus amistades para Cristo. Tengo que conservar mis hijos. Sí, tiene que consagrar a sus Amén. hijos, su Amén. vehículo, su trabajo, su escritorio, su pala, Todo. todo lo tiene que consagrar para el Evangelio, dejando de lado otros intereses para cumplir la misión que Dios le ha confiado. Es que estoy en Hermano el Lisama, campo, no importa, predíquele a las vacas. hermano Lisama, Hermana Elizabeth. sí, ese concepto apartado se refiere también a santo, porque santo significa apartado, ¿no? Sí, ¿Es lo sí, mismo o tiene otra sí. connotación? Es lo mismo. Es el mismo, me parece que es el mismo la palabra en griego, pero aquí apartado es para un servicio específico. Aunque se entiende también más adelante, y lo vamos a ver, hermana Elizabeth, que Dios nos llama y nos aparta para ser de Él. Pero también Exacto. la palabra apartado, que es aporimeneos, es apartado para una obra específica. ¿Ya? No Amén. sé si le respondí. No, sí, muy bien. Ya, Gracias. perfecto. Veamos si hay otra más. Vimos el 1-2, ¿cierto? Ya. ¿Por qué es importante que el Evangelio haya sido prometido antes por los profetas? Romanos 1:2. ¿Cómo conecta esto el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? El que levante la mano, hable. Po. No veo ninguno que levante la mano todavía. La letra B. Bien, hermano Froilan, excelente. Sí, la ve. Así es, porque asegura la continuidad del plan redentor de Dios, mostrando que las promesas del Ujú. Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. ¿De dónde, qué versículo nos habla del Evangelio en el Antiguo Testamento? Génesis 3:15. Génesis 3:15. Perfecto. ¿Quién lo dijo? El Ya, muchacho, un ya bien. muchacho ahí. Así es, Génesis 3:15, que es el protoevangelio. Ese texto de Génesis 3:15, ¿qué otro capítulo habla en el Antiguo Testamento de este siervo? Isaías 53. Isaías Perfecto, 53. Isaías. Les voy a mandar la exégesis que dice Isaías 53. Son promesas de salvación que se encuentran, que encuentran su cumplimiento en Cristo. Y esto conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, mostrando que el Evangelio de Cristo, amados hermanos y siervos, es la consumación del plan de salvación revelado progresivamente, progresivamente. Génesis 3:15 está por acá, nadie lo entendía. Moisés escribe, llega Cristo y progresivamente vamos conociéndolo y llegamos aquí al 2024 y ahora entendemos toda la Biblia. Pero cuando escribió Moisés 3:15 no tenía idea por qué lo escribía. Lo escribió porque se lo dictó el Espíritu Santo nada más. Amén. Pero no lo entendía. Hoy lo entendemos. Pablo lo entendió. Amén. Ahora, para los Amén. cristianos, para usted y mí, esto significa que toda la Biblia, amados hermanos, escucha bien, la centralidad de la Escritura, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta hacia Cristo y su obra redentora. Si usted no ve a Cristo en el Antiguo Testamento, tiene Ay, problema. Dios mío. Tiene problema usted. Así es. Ya, hasta ahí nomás, porque esa es una pregunta del 1:13. Ya, ahí sí. Bien. Hemos terminado la clase. Quisiera a los alumnos nuevos, si es factible, si hay algún otro pastor que esté conectado,
Está nuestro presidente. Voy a dejar a nuestro presidente, nuestro pastor Jorge Rocha, nos quiere saludar y darnos alguna palabra. Pastor Jorge, por favor, él es el presidente de nuestro seminario. Muy buenas noches. Saludamos a cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Saludo. Saludos, pastor. Es un agrado ver a los hermanos de Perú, de Puerto Rico, de Nicaragua. Estamos contentos de verles, estamos muy contentos de verle en esta su primera clase de Romanos. Qué bueno que tengan esta instancia de poder estar estudiando la palabra del Señor. Nosotros también como iglesia local estamos estudiando hoy justo, nos quedan pocas clases para terminar lo que es la adoración. Por eso no podemos estar acá, estamos ahí también, pero les enviamos un abrazo cordial a cada uno de ustedes. Veo algunos nombres de pastores que conocemos. Damos gracias al Señor por poder estar siendo útil. Solamente nuestra única finalidad es de poder ser útiles a cada uno de ustedes, no importando el país, no importando la ciudad, solamente queremos ser útiles. Y qué bueno que alcanzaron a ver los dos primeros versículos. Son muy poderosos esos versículos, sobre todo cuando Pablo, su primera identificación, no se presenta como apóstol, no se presenta como un decano, no se presenta como alguien pudiente, influyente, sino que simplemente utiliza la palabra siervo. Y como bien decía nuestro hermano Alejandro, un doulos, que quizás cada uno de nosotros debemos de ser. Y cuando la palabra usa ese término doulos, está haciendo un símil del esclavo que trabajaba en la parte de abajo de los barcos, los que remaban, los que estaban abajo, los que estaban encadenados y que los encadenaban cuando los tomaban como prisioneros, como esclavos, y ahí quedaban y los sacaban cuando ya morían. No era él que tenía descanso, no tenía sindicato, no tenía previsión social, nada. Era un esclavo que estaba ahí disponible las 24 horas del día, y es bonito imaginar un poco cuando uno ve la historia de esas personas que estaban en ese lugar trabajando como esclavos, eran los que recibían todo lo que caía desde arriba del barco, desde el agua, suciedades, las necesidades fisiológicas de los seres humanos, caía a aquellos esclavos. Y ellos no tenían opción de reclamo, no tenían opción de quejarse, no tenían nada, solamente tenían que cumplir su función de esclavo. Y qué hermoso que nuestro hermano Pablo se presenta no como el gran apóstol que fue, un hombre usado por Dios, sino que primero se presenta como un esclavo, como un siervo, y un siervo de Jesucristo. Es una tremenda enseñanza para nosotros, desde el maestro que estamos, desde cada uno de nosotros, los pastores, para que podamos imitar a nuestro hermano Pablo. Así que un cordial saludo, bendiciones de parte del Señor, y les invitamos a que no se pierdan este tiempo de enseñanza para sus vidas. Un abrazo acá desde Santiago de Chile, y que cada uno de ustedes se siga gozando en la palabra del Señor. Les queremos mucho y oramos por ustedes. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, Pastor Jorge. El Pastor Jorge es el presidente de nuestro instituto y también el presidente y el pastor principal de nuestra iglesia local acá en Cerrillo. Y también tenemos a nuestro presidente de nuestra corporación, al pastor Roberto Salgado. Pastor Roberto, si puede saludar y también orar para que concluyamos la clase. Pero antes de eso, Pastor Roberto Salgado, si hay algún hermano que sea nuevo y quiera dar su impresión de qué le pareció la primera clase, puede hacerlo antes de que le pasemos el micrófono a nuestro pastor Salgado. De los hermanos nuevos. Hermano Daniel Pérez. Buenas noches, pastores, hermanos y hermanas. Les saludo gratamente. Yo soy de la ciudad de Frutillar, de la región de los lagos de Chile. Así que muy contento de poder compartir la enseñanza de la Escritura. Muy contento también de la primera clase. Venía con un poco de susto, ya que en cierta forma su anhelo es poder aprender más de la Escritura para poder también transmitir a los que no conocen al Señor y poder también
ayudar a los que vienen detrás de nosotros, que están recién llegando a los caminos del Señor. Mi impresión del trabajo y también del estudio de hoy día es bastante claro, así que nos toca solamente, en cierta forma, aprender, estudiar durante la semana y repasar lo aprendido. Así que deseo muchas bendiciones a nuestro pastor que nos pudo en esta noche impartir la palabra del Señor y estamos para poder aprender. Eso sería. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermano Daniel. Hermana Julia, ¿usted levantó su manito también? ¿Quiere opinar algo? Sí, pastor. Dale gracias a Dios porque Hermano puedo Cristo. estar haciendo el estudio de Romanos. Yo me había inscrito antes en el instituto, pero en el lugar que estuve hace 2 años atrás era muy mala la conexión. Ah, Ahora estoy en otro lugar y puedo retomar el tema del estudio de la palabra. Yo en Jucún hice un resumido del tema de las cartas del apóstol Pablo, y para mí es interesante estudiar versículo por versículo ya lo que es la palabra y la carta de los romanos. amén. Tengo conocimiento es bueno el estudio, y dar gracias a Dios porque tengo la oportunidad de volver a reintegrarme y poder estudiar. Eso. Amén. Gracias, Dale, hermana gracias. Julia. Muchas gracias. Soy de Bien, Copiapó. de Copiapó. Wow. Bienvenido a Copiapó entonces. Bien, ¿algún otro hermano que no haya estado con nosotros y que si te quiera decir algo, tiene la libertad antes de pasarle el micrófono a nuestro pastor Roberto Salgado? ¿No? Bien, pastor Roberto, perdón, bien digo, pastor Salgado. Hola, mi hermano Alejandro, ¿cómo está? Bien, gracias al Señor. Bien, bien, bien. ¿La cámara también o no? Ahí sí. ¿Está con el mate o está sin el mate? No, acá un vasito, no, Ah, sí, ya, un tampoco. cafecito, muy bien. Eso está bien. Sí, pues muy bien, excelente. Ahí bien contento y esperamos poder llegar al final de estas 40 clases. Así como vamos a hacer como 60. Bueno, de poquito nos vamos dando ánimo. Un saludo a todos los estudiantes que estuvimos hoy y los que no ya se irán integrando. Lo importante es aprender de las cosas del Señor. Amén. Así es que nos despedimos, pues, Amén. ¿cierto? Oremos entonces, pastor Salgado. Oramos, inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias por haber estado delante de tu presencia, mi Dios, aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad, porque usted nos instruye, nos redarguye, Señor, nos exhorta a través de la palabra. Gracias por nuestro hermano Alejandro, mi Dios, que, Señor, usted le usa para que nos instruya, para que nos transmita, Señor, el conocimiento que nosotros no tenemos, Señor, de su palabra. Muchas gracias por esta linda bendición. Danos la fuerza, danos el interés, el hambre, la necesidad, Señor, de tu palabra para poder guardarla en nuestro corazón, Señor, y ponerla por obra. Muchas gracias por este lindo momento, mi Dios. Nos despedimos del uno para con el otro, pero no de usted, mi Dios, y lo hacemos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Dios les bendiga, gracias y paz a cada uno de ustedes. Si pueden ahí abrir su micrófono, abrir sus camaritas para verles, ¿cierto?, cómo están a cada uno de ustedes. Y nos vemos, si Dios así lo permite, si no ha venido antes, el próximo martes 15, creo que es. Martes 15, correcto. Ojo, hagan las tareas, por si acaso. La primera lección tienen que hacerla. Por favor, háganlas. Ya. Bueno, Cristian. Amén. Hagan la primera lección. Amén, Dios le bendiga. Bye. Amén, Dios le bendiga, pastor hermano Alejandro. Sí. Hagan la lección. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Hagan la lección. Mario. Amén, vamos a hacer la lección. Chao, chao. Amén, Dios le bendiga. Bendiga, Dios les gracias. bendiga. hermano. Chao, Chao, chao. hermana. Bendiciones. Chao, chao. Bye bye.